Entonces, vamos a esperar lo que lleguen. Y escuchen bien, hermanos, la dinámica, quiero que ustedes nos ayuden a construir este espacio. Nosotros ya traemos algunas preguntas que le vamos a hacer, que son preguntas generales que hemos extraído. Sin embargo, va a haber un micrófono para que ustedes hagan alguna pregunta que consideren pertinente para ustedes, para su futuro, inclusive para su estancia aquí, ¿ok? Entonces, las preguntas van a girar en torno a la vida y ministerio de los hermanos. Ellos tienen mucha experiencia, ya escucharon, más de 20 años en el pastorado, entonces tienen experiencia, aparte tienen un ministerio exitoso, como ya ustedes han visto y han escuchado. Entonces, creo que hay cosas que podemos aprender y que nos van a servir. Así que vayan, por favor, pensando en la dinámica conforme vayamos avanzando en la entrevista. Si a ustedes se les ocurre alguna pregunta, van a hacer lo siguiente: cuando ya se dé el momento para ustedes, van a levantar la mano y Esdras se va a acercar con el micrófono, y ahí donde están en sus lugares se ponen de pie y hacen la pregunta. ¿Está bien? ¿Estamos? Se está transmitiendo en vivo, así que por favor guarden la compostura. Se está filmando, se va a vender. No es cierto. Sí se está filmando, pero Christopher dice, sí lo va a vender, dice, ok. No vayan a mandar saludos a su papá, a su mamá, no, concéntrense en la pregunta, por favor. Así es. Bueno, como todavía no llegan, voy a entrevistar a Anita ahorita. Señor, líbrame. Ok. Ahí en el Facebook hay varias para que... Muy bien. Bueno, pues ya están aquí nuestros hermanos. Así que le pedimos al doctor Rodríguez y a su esposa que pasen, por favor, a este lugar. Adelante, hermanos, bienvenidos. Ahí en el sofá, por favor. También tiene el vicio del café, hermano. Bueno, por ahí está el micrófono. Gracias, hermanos, de antemano por estar aquí con nosotros. Y ha sido una bendición tenerles aquí con nosotros. ¿Y cuántos fueron ministrados el día de ayer? Amén. Y el día de hoy también. Gracias y gracias. Pastora, salúdenos. Usted no le hemos escuchado todavía, por favor. Bueno, que Dios los bendiga en esta mañana, ya casi mediodía. Es una bendición poder compartir con ustedes. Realmente anoche nos gozamos con la administración de la palabra. Y la presencia de ustedes me trae muchos recuerdos cuando en nuestra época éramos estudiantes, y refresca nuestra memoria y nos hace pensar en tantas cosas bonitas. Y los felicito por ese deseo, por esa pasión que tanto varones como hembras tienen de prepararse para el ministerio, que es una tarea inmensa. Los felicito, adelante, no se queden en el camino, lo que comenzaron, termínenlo, que Dios está con ustedes. Muchas gracias. Gracias, y es un honor tenerle con nosotros. Bueno, la primera pregunta es que le queremos hacer, tiene que ver con su llamado. Ustedes saben que aquí hay puros llamados, eso queremos creer. Sí, puros llamados. Háblenos un poco del llamado de ustedes de manera individual. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito, queremos saber cómo Dios les llamó. Parece que como él ya habló mucho, pues ahora tengo que hablar yo. Pero luego te damos el micrófono a ti. En cuanto a nuestro llamado, mi llamado personal, yo no nací en una iglesia cristiana, vengo de un trasfondo muy católico y creo firmemente que Dios tenía un plan para mí como a la edad de 14, 15 años, cuando el Señor me salvó por primera vez, y es la única vez que Él me ha salvado, así que porque nadie ha salvado 2 o 3 veces. Conocí al Señor más o menos de los 14 a los 15 años, he trabajado en la iglesia en un sinnúmero de áreas, y creo que desde el momento en que el Señor me salvó, había en mí un deseo de servir al Señor.
lo cual con el tiempo se fue moldeando más y más, desarrollando en mí, y ahora pues luego de unos cuantos años, lo cual no les voy a decir mi edad porque pues a nadie le interesa, pero no soy tan vieja tampoco, así que doy gracias a Dios porque creo que el llamado se ha concretado con el pasar de los años, y como decía el predicador anoche, todo el tiempo somos estudiantes, somos aprendices, nadie se lo sabe todo, por más académico, por más doctorado, por más títulos que tengamos, nadie, ningún ser humano se lo sabe todo, y que diga, ya completé, ya llegué a la epítome de mi vida. No, al contrario, todo el tiempo estamos aprendiendo, y yo creo que ese llamado es parte también del aprendizaje diario que nosotros tenemos como creyentes y como siervos y siervas de Dios, ministros o ministras del Señor. Esa fue mi experiencia muy joven, y aquí estamos, y el tiempo que Dios diga que nos tenga sobre esta tierra, trabajaremos en este llamado que esperamos que un día le rendamos cuentas buenas al Señor del trabajo que puso en nuestras manos. ¿Tengo que hablar después de eso? Yo vengo de una familia ministerial, semi-ministerial. Mi mamá siempre ha estado envuelta en el ministerio, más de 40 años, pastora. De hecho, actualmente es pastora, todavía, a sus 68 años, sigue pastoreando. Mi papá, pues no, es uno de esos cristianos de la ¿cómo se llama? De la secreta, que solamente él sabe que es cristiano, pero es un hombre muy moralista, muy buen hombre, que nunca impidió absolutamente nada del ministerio de mi mamá. Sin embargo, yo no heredé el ministerio de nadie, fue una experiencia personal de llamado. Dios utilizó un pastor. Mi experiencia personal fue un pastor que a los 18 años, cuando yo me convertí, me vio, me dijo, yo estaba en la universidad, acababa de comenzar la universidad, en un programa de ingeniería industrial. Mi sueño siempre fue ser ingeniero industrial. Bueno, mi sueño siempre fue hacer dinero, pues. Lo voy a ser honesto. Sí, como todos nosotros. Tener una buena profesión, porque aunque no vivíamos en pobreza extrema, tampoco éramos ricos ni millonarios, ¿no? Y mi papá nos inculcó algo, y es que la manera como yo iba a salir, como íbamos a salir de nuestra condición de vida, cualquiera que haya sido, era a través de la educación. La educación era la puerta para el desarrollo personal. Y pues yo fui a la universidad a estudiar, y allí me llamó el Señor a los 18 años, y un pastor me dijo, deberías estudiar la palabra de Dios. Y yo tenía mis prejuicios personales en cuanto a la educación teológica, y es que pues los pastores pues se morían de hambre, pues. Y no había dinero y no había nada de eso. Y como quiera fui a estudiar, y me enamoré del estudio de la palabra del Señor. Y el Señor me habló, y varias veces me dijo, edúcate, porque tengo un plan contigo en la educación, en la enseñanza y en la palabra. Y yo creo que el corazón evangelístico de mi mamá como predicadora, y la realidad de educarme de muy temprano en el ministerio fueron claves en ese llamado que Dios tenía para mi vida. Y luego fue en un contexto educacional donde yo conocí a mi esposa, mi mejor parte, y compartimos ese llamado los dos, y por 22 años ya hemos estado trabajando en el ministerio en diferentes áreas. Así que una reflexión de mi llamado fue una experiencia de crisis de vida, porque es el cambio de aspiraciones, de deseos personales, de sueños y de una planificación personal de vida para entregársela a la mano del Señor, y que Él determinara cómo yo iba a cumplir esos sueños y cuáles eran los sueños que Él tenía precreados, ¿no? Preestablecidos para mi vida. Así que la experiencia de llamado es una experiencia de crisis, pero es una crisis, y las crisis encierran dos realidades: oportunidades y peligros. Y el peligro más grande ante la crisis del llamado es no obedecer el llamado. Y la oportunidad más grande es obedecer a Dios, así que no hay de otra. Muchas gracias, siempre es grato escuchar
cómo Dios llama a cada uno de nosotros. Estoy segura que todos regresamos al pasado y pensamos en nuestro llamado, cómo Dios nos llamó también, ¿no? Y yo quiero hacer la pregunta a la hermana. Arriba las mujeres. No soy feminista. 22 años de ministerio. Me gustaría preguntar a usted, ¿cómo percibe el ministerio de la mujer en América Latina, específicamente en México? ¿Cómo lo ve? Bueno, es una pregunta un poco conflictiva. Número uno, no soy mexicana, así que tendría que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y desconozco mucho no me atrevo a decir que conozco la cultura, aunque pastoreamos personas de México, pero sería una arrogancia de mi parte decir conozco la cultura enteramente, no es cierto. Pero pienso que si pensamos en esa pregunta desde el punto de vista latinoamericano, no solamente México, pienso que el ministerio de la mujer, antes de llegar a ese punto voy a decir algo que es mi opinión muy personal. Nosotros tenemos 22 años, por la gracia del Señor, sirviendo en diferentes capacidades dentro de la iglesia de Dios. Hemos pastoreado, esta es la 4ª iglesia que pastoreamos en Estados Unidos, y también hemos servido en otras capacidades dentro de la organización, porque antes que nada somos iglesia de Dios y somos fieles al Señor, pero también fieles a nuestra denominación, a nuestros líderes. En cuanto al ministerio de la mujer, en mi opinión personal, lo que yo he hecho dentro de la iglesia, siempre he tenido el cuidado de ejercer el llamado que Dios me dio a mí, o la capacidad que el Señor me dio a mí, con mucha libertad, con mucha libertad. Nunca pienso yendo más allá de lo que... Porque el problema que existe con las mujeres, y ustedes me disculpan y no me tiren huevos, ni me tiren, ni me vayan a esperar con botellas de agua allá afuera, pero tristemente he escuchado a muchas mujeres como querer a la fuerza meter ciertas agendas como para que nos reconozcan. Yo pienso que las acciones hablan más que las palabras. Cuando a ti te ponen a predicar, a dar una clase, a dar una conferencia, a impartir algo a un grupo de personas, demuestra con tus acciones la capacidad, la inteligencia, la sabiduría en el cumplimiento del llamado que Dios te ha dado, y no pruebes otras cosas o meterte a la fuerza para que aprueben tu ministerio. Porque tristemente en las asambleas de la Iglesia de Dios siempre hay una agenda en cuanto a si la mujer puede recibir credenciales de obispo. Realmente, personalmente, a mí no me interesa ninguna de esas cosas. No me interesa. Porque claro, hay un protocolo, claro que sí, hay un protocolo, hay ciertas normas ya establecidas que hay que obedecer. Pero si nosotros como mujeres nos enfocamos a que una agenda personal sea, y vamos a pelear y vamos a guerrear hasta que nos hagan obispos o avispas, ¿cómo sería eso? Es algo que a mí realmente no me interesa. La importancia para mí es predicar al Señor. Haz tu trabajo con diligencia, sé obediente al Señor, sé leal al Señor, sé íntegra, cumple tu llamado como ministro, ya sea que seas una mujer en el área de la enseñanza, en el área de predicación, de la administración, el área que sea, que Dios como mujer te ponga, ejércelo con sabiduría, con firmeza de que lo que te has preparado lo conoces, lo vives, lo sabes y quieres ser ejemplo para otras mujeres. Mi opinión personal. Yo no tengo nada que ver con esa contestación, ¿saben? Déjame aclarar eso. Eso es ella que lo piensa de esa manera. Solamente para abundar una cosa. Yo creo que en ese sentido tus palabras y tus acciones hacen más allá y va a ser el mensaje más contundente
para la organización, que ha avanzado mucho en los últimos años. Que todavía creemos que nos falta, pues claro que sí. Pero el mensaje de la mujer que se levanta en el poder del Señor y hace la obra del Señor, en algún momento el Señor lo va a recompensar con justicia y equidad. Y lo está haciendo. Lo peor que podemos hacer es caer en la inercia y en la protesta solamente. Si la protesta es el fin, no hay transformación. Y yo creo que debemos concientizar al pueblo latino, al pueblo anglosajón, a los diferentes grupos étnicos de la iglesia, en que la mujer tiene un lugar digno en el cuerpo de Cristo, que no es inferior a nadie. Pero por otro lado, que no se va a limitar a hacer lo que tiene que hacer si no recibe una credencial. Ese es el punto, no limitarse. Hay que seguir hacia adelante hasta que Dios obre y hasta que pues, se abran las puertas totalmente. Es un proceso de vida y un proceso de reflexión. Y yo me alegro que mi esposa diga eso, y otra vez yo no tengo nada que ver con su contestación. Ella es una mujer pensante y es un ministro del Evangelio. Tiene credenciales con la Iglesia de Dios, o por lo menos hasta antes de esa contestación la tenía. Así que yo creo eso. Usted, mujer, siga echándole ganas, pues. Ningún hombre, ninguna persona le va a limitar a hacer lo que usted tiene que hacer. Yo vengo de una madre que, mi mamá era pastora y es pastora, y donde hombres no se metían a hacer la obra, ella se metió sin ser obispo, sin ser licenciada, sin ser nada, porque ella estaba comisionada no por simplemente una iglesia, sino por el Dios que está en los cielos que la llamó a ella. Y él fue el que le dio el respaldo. Y después los hombres dijeron, ok, esta mujer tiene pantalones. Aunque nunca usó pantalones, pero tenía pantalones. Muy bien, excelente. Una de las crisis, pastor, que percibimos en las escuelas bíblicas es ese momento, esa crisis que vive el estudiante a veces de definirse hacia qué área del ministerio el Señor lo está llamando, ¿no? A qué se va a dedicar, porque pues hay muchas áreas en las cuales podría explorar y dedicarse. Mi pregunta es, ¿cuándo y cómo supo usted que quería ser pastor? Okay, es una buena pregunta. Yo lo primero que supe que no iba a ser cantante. Eso sí, yo lo supe desde el principio. Porque cuando cantaba en las regaderas, cortaban el agua, no sé qué pasaba. Me dejaban enjabonado. Yo creo que fue una combinación de factores. Cuando yo llegué al instituto, al seminario, yo tenía 18 años. Yo fui por 3 razones principales. Una porque decían que las muchachas del instituto eran bonitas. ¿Verdad que son bonitas? Digan si no son bonitas. Las únicas que dijeron que eran bonitas fueron las muchachas, los demás se quedaron callados. No, en realidad yo fui por eso, pues fui también porque mi pastor me dijo tienes que ir. Y lo tercero porque había un hambre de mí de conocer de Dios y conocer de la palabra del Señor. Yo creo que Dios utilizó gente en el camino que fueron orientándome poco a poco a través de mentorías. Hubo un mentor siempre en el camino que me dijo, tú tienes liderazgo, tú tienes esto y lo otro, porque le voy a decir la verdad, cuando yo llegué, bueno, mi esposa le podrá decir, cuando yo llegué al instituto a los 18, 19 años, la conocí a ella, a mí no me daba mucha esperanza algunos de los profesores que estaban allí. Yo era como el rebelde, por favor nadie escuche lo que yo estoy diciendo yo era como el rebelde de los muchachos. Todo el mundo tenía que llegar con corbata y yo me hacía una corbata de papel para cumplir el requisito de tener que estar con corbata. Andaba en t-shirt, todo el mundo andaba en guayabera, bien pentecostales y santos. Yo no era tan santo como ellos. Porque yo era un muchacho de 19, 20 años. Y estaba aprendiendo. Claro, encontré a alguien en el camino que me dijo, mira, así se hacen las cosas. Y yo creo que fue un mentor. Fue mi pastor, mi relación con mi pastor directamente. Y en cuanto al autodescubrimiento, por así decirlo, nunca un ángel se me reveló y me dijo, tú eres pastor. Nunca oí una voz en la noche, porque si no hubiera salido corriendo asustado. Siempre Dios utilizó a alguien. Y es un proceso de descubrir. Yo creo que para poder llegar a ser un Moisés hay que ser un Josué.
Para poder llegar a ser un Pablo hay que ser un Timoteo, un Tito, un Epafrodito, quien sea. Yo creo que, gente, lo mejor que usted puede hacer para descubrir ese don es conectarse con un pastor. Porque le va a pasar lo que le pasó a mi sobrino. Nuestro sobrino a los 7 años, andaba con nosotros para arriba y para abajo en la pastoral, y los pastores pues llegan tarde a la casa, tienen que estar de lugar en lugar, son los últimos que cierran. Y yo le pregunté, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ser pastor. Después de un tiempo caminando con nosotros, le pregunté, ¿y qué tú quieres hacer cuando seas grande? Y me dijo, yo quiero ser payaso. Historia verídica. Y yo le digo, ¿y no quería ser pastor? No, que voy a ser pastor yo. Con todo lo que ustedes hacen y tienen que estar aquí y allá y acá, yo quiero llegar a mi casa y quiero ser popular. Un niño de 7 años está haciendo su reflexión de vida. Él quiere ser payaso porque el payaso es popular, porque el pastor no era tan popular en ocasiones. Y descubrió que él no iba a ser pastor. Sabrá Dios si después el Señor lo llama. Pero descubrió porque mantuvo una relación con alguien que hacía esa función. Así que mi consejo para ustedes, que tienen algún tipo de dirección ministerial, que se unan a alguien que está haciendo eso y vean cómo se hacen las cosas. Si tienen vocación pastoral o están estudiando pastoral aquí y no están seguros si van a ser pastores, conéctese con un pastor y vea lo que un pastor hace y trabaje con un pastor. Si su área es el área de adoración y música, pastores de adoración, pues vea lo que hace un pastor de adoración, cómo se desarrolla, cómo crece y conéctese, y en el proceso pues el Señor le hará descubrir o le indicará de alguna manera cuál es su ministerio. No se cohíba a ser mentoreado por alguien, a recibir la tutoría de alguien, porque es necesario en ese proceso de descubrir quién y cuál es la vocación ministerial. Siempre en el camino ministerial nos preguntan a los pastores o los matrimonios, y la pregunta es cierto, la Biblia nos dice que tenemos que ser buenos sacerdotes, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar, ¿no? Siempre nos llama la atención eso. La pregunta aquí es, ¿cómo mantener un equilibrio entre el ministerio y la familia? Los dos. ¿Cómo mantener un equilibrio entre el ministerio y la familia? Yo creo que no voy a generalizar, hablar por todos los demás ministros. Vamos a hablar de él y yo. Hace unos momentos yo le dije que llevamos 22 años laborando en la obra del Señor. 22 años. Es largo tiempo, ¿sabe? Si nosotros, bueno, el ministerio lo consume a uno 100%. Y ustedes que se están preparando para el ministerio, no agarren miedo por lo que les vamos a decir. Pero tampoco podemos decirles aquí, oh, mire, esto es la maravilla del mundo, olvídese, usted va a ser feliz todo el tiempo, va a andar sonriendo todo el tiempo, le van a llover bendiciones por izquierda, derecha, por todos lados. Eso sería fantástico, pero no es así. En nuestra experiencia ministerial hemos tenido que aprender a sacar tiempo, aunque muchas veces uno no lo tiene. Pero en la planificación está el rendimiento completo para el beneficio, para mantener el equilibrio entre el ministerio y la familia. Nosotros no podemos ser solamente sacerdotes de la iglesia o del ministerio cuando no lo somos en el hogar. ¿Cuántas parejas aquí son casados? Casados, levanten la mano los casados. Ok, perfecto. Y los que no son casados, levanten la mano, por si acaso alguien se confundió. Hay un montón que no son casados. No, se pregunta no. Pregunta que si cuántos perdieron la esperanza. Les hice esa pregunta porque es bien importante. Para aquellos que aún no han sido, que no están casados o casadas, es bien importante. Esto es una nota aparte. Esta es una nota aparte de lo que voy a decir con respecto a la pregunta. Órele al Señor.
quién va a ser su esposa o su esposo. Y el mejor lugar, aunque en ocasiones ha habido que no ha sido la mejor decisión, se encuentran las parejas dentro de un lugar como este. Ahora, yo no estoy aquí motivando el enamoramiento ni nada por el estilo. No, porque no quiero que me vote aquí nuestro hermano rector, nos vaya a votar aquí como chancleta, no. Pero sean sabios, tanto varones como hembras. En número uno, sobre todas las cosas, buscar la dirección de Dios en quién va a ser esa persona que te va a acompañar en el ministerio. Porque no hay peor cosa que la selección que una persona haga llamada al ministerio, escoja simplemente por una atracción, aunque la atracción, ¿verdad? Usted no se va a enamorar de una fea, los varones, de una que tenga un ojo tuerto y una pierna coja o de palo. Claro, se va a enamorar porque le gustó. Pero aparte de eso, sobre todas las cosas, orarle al Señor quién va a ser esa persona que te va a complementar tu ministerio. Porque no hay peor cosa que haya un hombre que ame el sacerdocio de la iglesia, que ame el ministerio, pero la compañera no comparta esa visión completamente. Va a haber conflicto. Lo mismo pasa viceversa. La esposa, la muchacha que escoja a un hombre que realmente se complementen el uno al otro para tomar las riendas del ministerio en el lugar que Dios los lleve. La pastoral, la enseñanza, la música, lo que sea, donde Dios los ponga. Porque en el ministerio, en ocasiones, no hay tiempo para la familia. Si uno no saca ese tiempo. En nuestro caso, Dios no le plació ni le ha placido darnos hijos. Solamente Él sabe por qué. Y ahora yo me doy cuenta, claro, llega un periodo en que uno llora por eso y dice, Señor, ¿por qué? Y aquí usted sabe tantas preguntas que se le vienen a uno a la cabeza. Pero con el tiempo yo personalmente he llegado a entender que Dios sabe todas las cosas. Nuestra vida ministerial es muy ocupada. Prácticamente 24 horas, 7 días a la semana estamos activos, trabajando, laborando, predicando, enseñando, visitación en el hospital, reuniones de ministerio en la iglesia. Y esto no contando invitaciones que uno recibe de otros lugares a las cuales muchas veces le decimos un no porque no hay el tiempo. La familia Dios la instituyó primeramente. Hay que cuidar de la familia y hay que cuidar de la obra del Señor. Ninguna de las cosas se pueden descuidar. Yo pienso que en la manera que nosotros lo hemos manejado es ser sabios, cuidar el ministerio, cuidar las almas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, pero también cuidar de nuestra familia. Porque el hecho de que no tengamos hijos no quiere decir que no somos una familia. Somos una familia. Él y yo somos una familia. Yo tengo que tener tiempo para cuidar de mi esposo. Alábate, pollo, que no todos los días se da esto. Y él también tiene que sacar tiempo para mí. Porque eso es bien importante. Algunas parejas ministeriales comienzan a tener problemas porque dedican más tiempo a este llamado y descuidan a los hijos, descuidan el cónyuge. Y hay un gran peligro en eso. Hay un gran peligro. Y tenemos que ser sabios y prudentes. No se puede descuidar el hogar. Hay que mantener las dos cosas caminando para que esto funcione. Porque no podemos predicarle o enseñarle a la gente, tienes que tener un matrimonio estable cuando el tuyo es una desgracia. Cuando el tuyo es como dicen por ahí, una olla de grillos, un hogar disfuncional. Y en la iglesia presentamos una cara como que todo está bien y tan pronto llega a la casa comienzan los problemas. Tenemos que ser sabios. Y ustedes que se preparan en este lugar para ser ministros, siervos y hombres y mujeres del Señor, sean sabios. Pídenle al Señor dirección, quién va a ser esa persona y que los dos sepan llevar y abracen el ministerio juntos. No es fácil el balance de todo eso, no es fácil. En el contexto de nosotros, tenemos un cuerpo de apoyo en la iglesia, el cual está muy comprometido con la iglesia y con nosotros como pastores. Y ellos nos hacen la vida un poco más fácil. Los hermanos Ransomder han estado allí, aquí hay el administrador de nuestra iglesia, la directora de nuestra guardería de niños,
está allí. El privilegio que tenemos nosotros, mi esposa y yo, de pastorear una iglesia de este calibre, es una iglesia multiministerial, más de 50 ministerios activos, un cuerpo pastoral de, ¿cuántos pastores son? 6 pastores. 6 pastores, la mayoría de ellos, o todos menos uno, a tiempo completo en la iglesia, y un staff, un cuerpo de trabajo, empleados en la oficina, donde ellos han aprendido a ayudarnos a nosotros en esta dinámica. Y los hermanos Ramson le pueden decir cómo se trabaja allí. Porque de lunes a domingo hay un sinnúmero de actividades en el campus de nuestra iglesia. Nosotros tenemos todos los días, hermano Durazo, ¿verdad? Todos los días hay una actividad diferente. El Ministerio de Damas, por ejemplo, que mi esposa ayuda a dirigir junto con la directora, tiene en sí mismo unos 8, 9, 10 ministerios, cada uno de ellos que tienen sus propias actividades. Perlas de Dios, que es un ministerio para mujeres de más de 65 años en adelante. Ebenezer, ¿cómo se llama ahora? Rubís, que es para mujeres solteras, divorciadas y viudas, que es el ministerio que yo no quiero que crezca en la iglesia. No me interesa que crezca ese ministerio. Hay un sinnúmero de ministerios. Entonces, nosotros no podemos estar en cada una de esas cosas. Es imposible. De hecho, le voy a decir algo, nosotros llevamos 5 años allí y hay ministerios de la iglesia que yo nunca he tenido todavía la oportunidad de ir y estar en una actividad de ellos. Y te dirá, ¿cómo eso es posible? Bueno, como tú tienes una audiencia semanal de 1.600, 1.500 personas, todo el tiempo, el domingo sobre 1.300 personas y sobre 50 ministerios en múltiples servicios, es difícil hacer eso, a menos que uno tenga un cuerpo de trabajo alrededor de uno que le facilite hacer eso y también le facilite la vida a uno. Te dirá, pastor, pero es un sueño. Sí, pero si uno comienza donde uno está a instruir a la gente y a los que trabajan con uno de que el pastor y la pastora son seres humanos que necesitan su espacio, necesitan su individualidad, que necesitan también su privacidad, que necesitan su tiempo de esparcimiento personal. Eso ayuda grandemente. Porque la mayoría de los pastores y pastoras son personalidad tipo 1, son workaholic, no sé cómo se diría eso en español, son adictos al trabajo. Y buscan que la gente los apruebe individualmente a ellos como individuos, como personas. Y eso es adictivo en sí mismo. Porque uno va a querer siempre que uno caerle bien a la gente. Y si llama a las personas a las 10 de la noche para decirle, tengo una emergencia. Y atiéndame, pastor. Y usted analiza la emergencia, es que el perrito se le soltó y no lo encuentra. Yo he aprendido a decirle, llame a la perrera y que la perrera lo busque. Yo no lo puedo atender a las 10 de la noche. Yo estoy durmiendo, tengo que descansar. Si uno instruye a la gente en la pastoral o en el ministerio a entender que somos seres humanos, y si tiene un cuerpo de trabajo de gente que nos ayuda en ese proceso, yo le garantizo que usted va a poder ser útil. Ahora, diciéndole eso también le digo que no hay, y esto es algo que entiéndalo, es la realidad. No hay éxito ministerial a menos que uno esté dispuesto a entrarle con ganas, a echarle ganas al asunto y a meterle horas de servicio. No hay éxito ministerial. Un pastor o pastora que quiera atender la obra desde una perspectiva muy parcial, nunca tendrá éxito ministerial. Entonces, diciendo eso, también le digo que si usted es sabio en trabajar con un cuerpo de trabajo y con una iglesia y con un grupo de gente que entienda su humanidad, y usted le echa todas las ganas posibles, la vida se le va a hacer un poquito más fácil. Pero hay que instruir a la gente. Yo no quiero engañar a la gente. La gente es, en ocasiones, como los fanáticos en un concierto. Si el cantante cantó bien y cantó 12 canciones y el cantante se va a ir, en la número 12 la gente va a gritar otra, otra, otra. Si usted le canta 5 más y cantó bien, la gente va a seguir diciendo otra, otra.
aunque usted esté muerto, porque es insaciable. Y hay que aprender a decirle, otra vez yo vengo y usted paga los $25 del concierto y van a oír las 12 canciones. Pero ahora se acabó. Eso es difícil. Es difícil aprender a decir que no, si hay una prioridad mayor, y es mi familia. Yo tengo que atenderla. Cuando uno instruye a la gente, y cuando la gente entiende eso, y estoy hablando líderes aquí, estoy hablando gente, no estoy hablando miembros solamente, líderes. Y uno instruye a la gente, uno va a tener el tiempo, como dice mi esposa, para invertir en el llamado más importante que todo creyente tiene, y es el de cuidar a su hogar. Recuerde, Dios instituyó la familia primero, y la estableció primero que el establecimiento de la iglesia en la tierra. Ese es nuestro llamado número 1. Ok, y bueno, ya para concluir y dar unos minutos a algunos estudiantes que pudieran tener alguna pregunta, 3 consejos que le darían aquí a los futuros pastores, a los que se están preparando, desde su experiencia, desde su vida, 3 consejos que les daría. Yo le voy a dar mis 3 consejos. Ore y ore. Lo único que le voy a decir. Bien fácil. Ore, ore y ore. Yo pienso que mi consejo es 1. Lo que comenzaste, termínalo. Okay. Tenemos 5 minutos. A ver, ¿hay algún hermano aquí que quiera hacer alguna pregunta después de escuchar? ¿Alguien? No todo a la vez, por favor, uno a uno, no se apresuren. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer una sugerencia? Bueno, aquí hay, sobre la ponencia que yo di hace un ratito. Alguien me hizo una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta sobre ello, aproveche ahora, calle para siempre. Sobre la ponencia de hace un rato. Ok, tenemos a Gamaliel y después a José Manuel. Bueno, mi pregunta no va en esa línea, ¿no? Yo quiero algunos consejos con respecto al ejercicio de la homilética en este tiempo, ¿no? Creo que es algo que, bueno, a mí me ha interesado mucho en este tiempo y es algo que creo que es necesario que enfaticemos como ministros, ¿no? Ser efectivos en esa área para poder entregar un mensaje que sea relevante y que realmente transmita, ¿no? El principio bíblico. Entonces, algunos consejos en esa área, ¿no? En cuanto a la homilética, cuando yo fui a hacer mi doctorado, comencé a hacer mi doctorado en predicación. Después terminé haciéndolo en estudios interculturales. Y siempre fue una línea que a mí me interesó mucho. El arte de la predicación conlleva un alto sentido de responsabilidad. Cada vez que uno se para allí a exponer, expone de corazón y luego de haberse preparado para ello. Por eso mi alusión y lo que decía mi esposa, de ser un estudiante toda la vida. Pero ese respeto no es solamente un respeto personal, sino un respeto a la audiencia, a quienes uno le va a llevar el mensaje. Y lo cual conlleva no solamente la educación o el conocimiento, conlleva también la vida espiritual, el estar conectado con el Señor, el orar y que Dios lo dirija. Y el hacer algunas cosas que son prácticas, crear una conciencia sermónica. A veces uno va caminando y ve algo y uno reconoce que es una idea y una buena anécdota, una buena ilustración, y tiene esas antenitas sermónicas siempre prendidas. Hay un texto que lo toca a uno y uno lo digiere espiritualmente. Yo he aprendido en mi experiencia sermónica que yo no hago un mensaje, yo no hago mensajes. Yo vivo el mensaje y dejo que el mensaje pose en mí. Y me posea también el mensaje en el buen sentido de la expresión. Entonces, si yo tengo un mensaje para el domingo, porque la tendencia de los pastores, y ningún pastor me diga que no lo hace, es que está tan ocupado con tantas cosas que lee un texto solamente porque tiene que predicarlo el domingo.
y a última hora del sábado por la noche está luchando con el texto y tiene esa lucha de Jacob y el ángel, donde termina todo machucado porque está peleando con un mensaje, en vez de dejar que el mensaje le hable a uno para que ahí surja. Los mejores mensajes son aquellos que te hablan a ti primero. Así que, para ponerlo en manera práctica, el respeto a la audiencia, el respeto a sí mismo, el respeto al texto sagrado, la preparación sermónica, la conciencia sermónica todo el tiempo presente, conocer su audiencia. Yo cuando enseñaba clase homilética decía, hay un concepto, lo que yo llamo el concepto MAN, M-A-N, la más apremiante necesidad. Conocer cuál es la más apremiante necesidad de tu audiencia para ser relevante a la audiencia y transmitir un mensaje que sea transformador y un mensaje que sea renovador. Así que el respeto personal, el respeto a la audiencia, el respeto al texto, la conciencia sermónica, estar presente. A veces yo he pasado por un lugar y he visto un rótulo. Oye, es un buen punto para un mensaje. Y lo escribo en algún sitio, lo pongo en un lugar y en algún momento un texto que surja, esa idea puede ser conectada. Esa esencia y esa conciencia sermónica siempre tiene que estar presente. Y el delivery o la entrega del mensaje, por mucho tiempo se enfatizaba mucho la entrega. Debe hacerlo de esta manera, debe saber utilizar las manos, eso es importante, pero no es más importante que el dejar que ese texto hable a tu vida y transmita a través de ti un mensaje a la audiencia. Así que son muchas cosas, muchos aspectos, pero en esencia ese respeto y esa conciencia sermónica de que yo soy un predicador y siempre tengo que estar consciente de que Dios me está dando un mensaje para el pueblo y que la palabra va a ser viva en mi vida y yo la voy a transmitir, es importante. Lo demás son tecnicismos que uno puede aprender en el camino y que facilitan la producción sermónica y la entrega sermónica del mensaje. Muy bien, tenemos por ahí a José Manuel. Sí, tengo una pregunta en cuanto a la conferencia que nos dio. La pregunta es, ¿cuáles son los descuidos más fuertes como Iglesia de Dios Pentecostés? Los descuidos más fuertes que tenemos hoy, que están afectando a la Iglesia de Dios Pentecostés. A la Iglesia de Dios. Tú quieres que ella tampoco tenga credenciales, ni yo tampoco, ¿verdad? Mire, déjeme decirle algo. Yo he aprendido en la vida y en el ministerio, yo puedo ser el mayor crítico a mi organización. Pero algo que decía mi esposa, al final, yo he trabajado con metodistas, estudié con presbiterianos, estudié con metodistas. Al final yo creo que yo estoy en esta organización porque reconozco que esta organización, aunque no es infalible ni es perfecta, fue donde Dios me puso y donde yo he entendido que mi ministerio puede florecer y Dios me puede usar y la iglesia ha invertido en mí también y creo en la doctrina de esta iglesia. Así que déjenme dejar eso como establecimiento y fundamento antes de poder criticar la iglesia. Y otra cosa, hay gente que critica desde la periferia. Yo no critico desde la periferia. Yo si voy a criticar, déjame usar la palabra criticar, si yo voy a evaluar la iglesia, la evalúo desde adentro. Que a veces me tengo que salir afuera para poder tener una visión más global, tal vez, pero no desde la periferia. Yo puedo analizar desde el análisis práctico, desde que estoy ahí envuelto y haciendo la obra del Señor dentro de la iglesia de Dios. Es decir, no me tengo que salir de la iglesia de Dios para poder decir, la iglesia de Dios no sirve. Yo estoy en la iglesia de Dios, creo en esta iglesia y aquí nos puso el Señor y aquí vamos a echar hacia adelante, pero no soy ciego a las realidades. Así que tiene deficiencias, no hay duda. Toda estructura humana tiene deficiencias. En cuanto al pentecostalismo, yo creo que las influencias externas a la iglesia, particularmente los pastores que están en el campo, y la desconexión que hay entre los pastores del campo y las estructuras eclesiásticas, han creado que lo que hay en el campo no refleje necesariamente lo que cree la iglesia como institución. Y tenemos pastores que están incorporando cosas en su iglesia que ni siquiera nosotros creemos como iglesia de Dios. Y también ha habido, debido a diferentes cambios de situaciones, una especie de pérdida de credibilidad y de conexión entre la estructura y la iglesia local. Tal vez pensando que la iglesia local sirve
para engrandecer la institución, y la institución no provee nada a la iglesia local, o muy poco. Y se crea esa disyuntiva, esa separación. Entonces hay que buscar reconectar eso, que la iglesia local vea a la iglesia de Dios como un recurso valuable y como parte de quienes son ellos. Y también la estructura como tal, vea a la iglesia de Dios como el centro de la acción de Dios en el mundo. Me atrevo a decir esto y aquí, córtele que está grabando allá atrás lo que voy a decir. No, mentira, no te preocupes. Nosotros no existimos para que ninguna institución o headquarters o oficinas internacionales crezcan. Las oficinas internacionales existen para que nuestras iglesias locales crezcan. Y esa separación nos afecta muchísimo. Entonces lo que ocurre es que otras tendencias teológicas que están allá afuera son más apelantes que lo mismo que lo que la iglesia de Dios como organización ofrece a la iglesia local. Y entonces la gente empieza a adaptar otras cosas. Y eso nos crea una falta de credibilidad como organización. Yo creo que ahí debe haber una reconexión entre la iglesia local y la estructura, de ambos lados. ¿Te contesto esa la pregunta? Yo creo que ese es uno de los factores más grandes. En cuanto a pentecostalismo, pues obviamente se nota ese pentecostalismo y esa disyuntiva que hay entre lo que cree la iglesia y lo que hace la iglesia local. Ok. Tenemos a esas y terminamos con una pregunta más allá de Baudelio. Okay. Vi ahorita en su página de internet que es imágenes del Ministerio de Alabanza que tiene. Y mi pregunta es, ¿cómo el Ministerio de Alabanza ha contribuido en relación al desarrollo y crecimiento de su iglesia y ministerio? ¿Qué tan efectivo ha sido esa área? Luego le cedo el micrófono. El ministerio de alabanza es vital en toda iglesia, especialmente si tenemos, y nuestra meta siempre debe ser alcanzar a la juventud, adolescentes, niñez y todo. El ministerio, por ejemplo, en nuestra iglesia, Vida Nueva en Tucson, Arizona, juega un papel demasiado importante. Y el cántico es relevante. Usted sabe que anoche en la alabanza que dirigieron aquí, dicho sea de paso, muy buenos cánticos, los cánticos que cantaron al principio, cánticos muy viejitos, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Antiguos, pero cánticos muy bíblicos, muy bíblicos. En nuestra iglesia, nuestra pastora de adoración, la pastora Ivette López, que hablando con la esposa del rector, con nuestra hermana Michelle, el día de ayer, estábamos hablando y le dije, me gustaría a ver si pudieran invitar a la pastora Ivette. Es la pastora de música, una mujer muy diestra en cuanto a instrumentos, y no solamente eso, sino en cuanto a voces. Y yo sé que les sería de mucha bendición para ustedes. Pero algo que yo quisiera mencionar en el trabajo ministerial de ella, en la adoración, la música, en la iglesia, es que es una mujer que ha entendido que el elemento musical dentro de la iglesia es un factor importantísimo y que tiene que ser relevante a la administración de la gente. Por ejemplo, yo tengo problemas con aquellos cánticos que no mencionan a Dios. Y yo no voy a mencionar aquí ningún cantante, pero usted a lo mejor los ha oído. Hay cánticos que dice, quisiera elevarme donde está aquel, donde está quién. Y todo por querer ganar también a una audiencia secular. Y no mencionan el nombre de Dios, ni el nombre de Jesús, ni el nombre de Jesucristo, ni nada, por querer ganar a una audiencia secular. Entonces, con ese problema de cánticos, con ese tipo de cánticos, tengo conflicto. Porque nosotros le cantamos a Dios y nuestra pastora de adoración es bien selectiva en los cánticos que ella canta, que cantamos en la congregación, donde cada cántico tiene un mensaje teológico relevante que ministra la vida de la gente. Es más, una nota aparte, el domingo pasado, si no me equivoco, y el pastor aquí en su charla en la mañana hablaba
de las diferencias de grupos, el servicio a las 9, el servicio de las 11 y el servicio de la 1. El servicio de las 9 son a gente más, un poquito mayor, hay jóvenes sí, pero el cántico es un poco más, el nivel de música, la batería está más bajita, todos los instrumentos, el volumen más bajo, dado obviamente porque pues molesta el oído a los ancianos. Pero la letra del cántico, ¿quién dijo amén? O un anciano dijo amén. No lo vi, así que disculpen si no es anciano. Es anciano, ok. Hasta se me olvidó lo que les estaba diciendo. El servicio de las 9, volviendo al punto, la adoración, toda la música que se canta en nuestra iglesia, ya sea un miércoles, porque tenemos estudio de la palabra los miércoles, pero la adoración, o sea, la música, no, porque mucha gente piensa el culto dentro de cualquier día de la semana que no sea domingo, pues no tiene que ser tan preparado, organizado, planificado, porque pues mitad de la semana la gente llega cansada. Déjeme decirle, nota aparte, no porque sea nuestra iglesia y cualquiera a lo mejor puede decir, pues usted habla de su rancho, pues hablo de mi rancho porque es excelente. Los miércoles usted se sienta en nuestra iglesia a adorar al Señor. Yo le garantizo que si usted va allá, el cántico cuando le ministra a uno lo puede sentir. Y nuestra pastora de adoración se ha dedicado a escoger cánticos que ministren a la gente, porque también prepara el ambiente para cuando el mensajero, el predicador va a traer el mensaje. No hay peor cosa que para un predicador que la adoración haya estado monótona. Para revivir a ese muerto se necesita, y el predicador puede, mire, le pueden quedar los labios secos como una lija y no va a resucitar a ese muerto, porque la adoración es bien vital, la música, el cántico es vital, y nuestra iglesia, gracias a Dios por la pastora de adoración, hace un excelente trabajo, así que la música es bíblica. Usted se va al Antiguo Testamento, usted va a leer que se preparaban los cantores para adorar a Jehová el Señor. ¿Qué hacemos con estos músicos? Eso es el título del libro. ¿Quién fue? ¿Marcos Witt lo escribió? Los músicos son difíciles. Son especiales. Pero sin ellos no, para ningún lado. Así que hay que aprender a trabajar con ellos. Así somos los pastores también, somos difíciles. Al pastor, voy a dar el consejo. ¿Dónde está el joven que... No te me pierdas que te vi aquí. El consejo a ambos lados. Al pastor y al pastor de adoración. Déjeme comenzar con el pastor. Invierta en la preparación y el desarrollo de levitas en su iglesia y de un buen programa de adoración. Invierta en todos los sentidos, no solamente en dinero, no solamente en bocinas, porque la tendencia, y yo digo amén con el hermano que está allá atrás que dijo amén, porque mis oídos son bien sensibles. Hace, que será 2 años ya, hermano Durazo, compramos el equipo nuevo de sonido, invertimos sobre $100,000, un poquito más de $100,000 en reparar todo el sistema de sonido. Y si usted va a la iglesia, no es porque sea el pastor, pero es calidad. Es cierto, no sé, Michelle y las muchachas han encantado, es calidad de música y sonido. Hemos invertido. Claro, podíamos hacer otras cosas, pero invertimos en algo que era vital porque teníamos problemas de sonido. Hizo un auditorio muy grande y necesitábamos un buen sonido. Hay que invertir. Hay que entender la dinámica de un artista. El hecho de ser ministro y ser cantante sigue corriendo la vena del artista musical en él y en ella. Y eso es un fenómeno por sí solo. Yo he aprendido eso como pastor. Yo no puedo tratar al educador en la iglesia en ese sentido como el músico. Es una vena diferente, es una manera de ver las cosas mucho más abstractas que la persona más común, ¿no? O que no es músico. Entonces yo tengo que lidiar en ese sentido con la pastora. Gracias al Señor, la pastora de adoración de nosotros
es muy buena en eso, tiene un trasfondo en música, pero también un trasfondo en comunicaciones, graduada de la Universidad de Arizona en comunicaciones. Ella es nuestra PR, la que hace las relaciones públicas de la iglesia, y está muy consciente de eso, tiene una mentalidad muy artística. Y yo trabajamos con ella en directo para agarrar ese diamante que es ella y pulirlo en otras áreas administrativas y demás que son necesarias. Así que la relación de pastor hacia el pastor de adoración o líder de adoración es de invertir en la persona y establecer una relación directa. Desde el otro ángulo, del líder de adoración o pastor de adoración, debe entender que usted no es el único ministerio que hay en la iglesia. Que usted no es la última Coca-Cola en el desierto. Porque algunos creen que son la última Coca-Cola en el desierto y no llegan ni a Kool-Aid. Esa es la mera neta. Esa es la mera neta. Así que empecemos por allí. Y déjeme decirle algo. Usted no está hoy y Dios envía a otro mañana. ¿Me oyó? Usted no está hoy y Dios envía a otro mañana. Porque esto es del Señor, no es de hombre ni de... Así que si usted entiende eso y trabaja con el pastor, porque del líder de adoración a pastor, la relación tiene que ser muy estrecha. Muy estrecha. Y eso hemos visto nosotros en esta iglesia, que cuando se conecta muy bien esas dos realidades, fluye el culto, fluye la experiencia del culto. Entonces, desde la perspectiva del otro lado, tenga paciencia con la iglesia también. Tenga paciencia con el pastor. Y también sea un educador de otros. Educa a otra gente a adorar. Y consejo a los adoradores, no músicos, a los adoradores que dirigen en la música. Hay una dinámica y una lucha continua entre la excelencia en el tocar o cantar, en las destrezas personales en la adoración o en la música, y la dinámica de ser un adorador por naturaleza. Yo le he dicho a la gente, a los adoradores, y la pastora de adoración lo dice todo el tiempo: nosotros queremos excelencia de arriba, que ese tono esté perfecto, que esa canción quede perfecta, pero nos importa algo más que eso, es que tu vida sea una vida de adoración, y cuando te pares allá arriba, te respalde el Señor y respalde tu excelencia como músico. Músicos que terminan de tocar y se van por la parte de atrás a tomar café ya mientras todo el mundo está adorando, en mi iglesia no ocurre. No ocurre. No ocurre porque son 3 servicios, y déjeme decirle de la dinámica de los servicios, son los mismos servicios 3 veces. O sea, los mismos cánticos cada uno, porque son 3 grupos diferentes de personas que llegan. Y ellos tienen, ocasiones se cansan. Yo le digo a ellos, por lo menos en un servicio, sea el primero, el último, el del medio, el que sea, ustedes van a estar en todo el servicio cuando oí la palabra. Yo no quiero músicos pernoctando a través del campus de la iglesia. Porque nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros somos la élite de los cantantes. No, usted se siente y oye la palabra del Señor. Y eso lo dejamos claro, porque yo como pastor, hemos pastoreado 4 iglesias y hemos tenido músicos, tan pronto terminan de tocar allí, mirando para el cielo, pues, aquí estoy, tocando la guitarra, terminé, me voy para la parte de atrás a tomar café y en buen español a janguear con los que están allá atrás. No, usted es un adorador, de ejemplo. Te parece allá frente, siéntese en la primera banca y oiga la palabra del Señor y diezme y ofrende como cualquier hijo de vecino y cristiano. Eso es necesario, porque la gente está poniendo la mirada en usted, o sea, está mirando lo que usted está haciendo, y el ejemplo más importante no es... Mire, yo he aprendido que si a alguien se le va a dar el tono en algún momento, el 99.9% de la gente sentada no se va a dar cuenta. Pero si usted no adora, el 99.9% de la gente se va a dar cuenta. Así que del otro ángulo, yo creo que Dios nos llama no solamente a ser músicos, sino a ser adoradores. Y eso se va a transmitir en la audiencia. Yo quiero añadir algo a lo que dijo el pastor en cuanto a eso. Y no es una crítica, porque hay que ser constructivo en lo que uno habla, pero es algo que es obvio, que se nota, que es evidente.
los músicos, y se los digo porque ustedes están preparando, y yo espero que no aprendan las malas mañas de aquellos que ya están allá afuera, porque los músicos, los que yo conozco algunos, tienen la particularidad de que cuando están tocando o dirigiendo, ellos esperan que todo el mundo en la audiencia esté cantando, esté aplaudiendo. Sin embargo, cuando les toca a ellos sentarse, son los más apagados que un rabo de caballo. Y usted los mira. Habla, Señor. Y cuando uno los observa, y uno dice, espérate, hace una hora tú estabas allá enfrente, animando a la gente a que adore, a que cante, a que entren a recibir del Señor. Entonces, si no andan pernoctando por afuera, a la fuerza se sientan con mala cara, molestos porque pues tienen que estar sentados. Y olvídese, puede caer la gloria de Dios, pueden caer rayos y centellas y ellos nada, ni ji ni ja. El buen músico, el buen adorador, un hombre o una mujer que tenga pasión por la adoración y llevar a la congregación a la presencia de Dios, es un adorador cuando esté en el altar, en la plataforma y cuando esté en la banca. Es un adorador, es una adoradora. Esto también aplica, este comentario, esta nota aplica también a los que son ministros, catedráticos, profesores. Miren, aplica también, déjenme terminar el comentario. Esto también aplica a los ministros, a los educadores, hombres y mujeres. Y la generalización no es buena, pero en su mayoría, 99.9%, el catedrático piensa que él está en la epítome del trono, olvídese. Ya le va a quitar al Señor, salte del trono que me siento yo. Si yo soy maestro, soy profesor o soy profesora, yo tengo que enseñarle a mis estudiantes que yo también recibo y que soy sensible al Espíritu Santo. Yo no. Vamos a terminar la entrevista aquí. Ya me van a sacar de aquí. Me van a sacar de aquí. Pero a ustedes quizás les dé risa, pero es cierto. Y se los digo porque en su mayoría, como les dije, estamos aprendiendo. Y es bueno aprender bien las cosas. Para que ustedes y yo no seamos esos que estamos allí sentados con las manos en el bolsillo. Todo el mundo se está gozando. Pero yo estoy aquí, pues, yo ya hice todo eso, ya me sé todo eso. ¿Cómo? Están reflexionando a ver qué van a criticar del sermón. No. Porque mire, al cielo vamos a entrar gente que ama al Señor de verdad. Y el que no vivió para el Señor, aunque olvídese, sepa la Biblia de rabo a cabo. Dios me lo bendiga, hermano. Yo les dije que no dejaran hablar a mi esposa porque entonces... Yo le voy a decir algo, testimonio rápido, un minuto le voy a decir. Yo aprecio mucho lo que ella dice. Le voy a decir algo. En mi caso personal, un testimonio personal rápido. Yo me di cuenta y en el proceso de conocer al Señor y uno de crecer, y también la culpa lo tuvieron los presbiterianos que me enseñaron. Era a ser más apagado que el cabo de una vela cuando se queda así. Yo tuve que aprender con ella a gozarme como pastor el culto. Porque a veces no es ni siquiera que uno quiera adorar, es que uno está pendiente de que las cosas ocurran bien
que uno está ahí más pendiente a aquel y al otro, y a fulano y a sutano, y entonces no ora. Está más preocupado por lo que va a pasar que adorar, y esa oportunidad y ese espacio de adoración se pierde. Así que yo tuve que aprender, ok, está en las manos del Señor, yo tengo que adorar al Señor, gozarme el culto junto con mis hermanos, y pues el Señor está al control. Así que solamente para defender un poco a los académicos y a los pastores, a veces... Sí, porque me dolió con las costillas por aquí de momento. A veces es eso, a veces simplemente uno está más preocupado por el culto. Ok, terminamos con Baudelio porque esto se puso... Está muy bien, muy bien. Hermanos, una pregunta en la línea de liderazgo y ministerio, ¿no? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué debo hacer si Dios me está moviendo a un lugar, a un lado, y mis líderes me están moviendo a otro lugar? ¿Qué debo hacer? ¿Debo tener una obediencia ciega o qué debo hacer? Creo que tiene 22 años en el ministerio y nos puede orientar un poco, ¿no? No. ¿Qué? Te lo voy a contestar, Por favor. Por favor, cuando salgan, hermano, lo acribillan allá afuera con huevos y tomates. ¡Fuera! No, tiene validez porque es muy común que ocurre en la iglesia. ¿Te doy la contestación larga o la corta? Te voy a dar la corta. La corta porque ya me dio hambre y a ustedes también. Cuando 22 años atrás, de hecho nosotros comenzamos el ministerio antes de los 22 años, estoy hablando de cuando recibimos credenciales de la Iglesia de Dios como ministros, pero ya estábamos desde más jóvenes, estábamos los dos envueltos en el ministerio, ya yo era pastor de jóvenes y demás. Pero cuando yo recibí esa credencial, oigan, se lo estoy diciendo de corazón, cuando yo recibí esas credenciales, yo entendí algo. Yo deposité sobre la institución que me estaba auspiciando, por así decirlo, la responsabilidad de guiar parcialmente mi vida y mi ministerio. Ha habido momentos donde la Iglesia de Dios y la organización ha estado en contra de lo que yo he querido. Por ejemplo, el rector hablaba del Instituto Ministerial Hispano en Dallas, Texas, donde han surgido un montón de predicadores en sus 3 versiones, Houston, San Antonio y Dallas. Yo estuve allí 5 años y cuando la iglesia decidió cerrar la escuela, yo estaba en contra de la decisión. Para mí fue un error muy grande que cometió la iglesia. Me fui de la iglesia, entendí que la iglesia era injusta, no. Y de tener una iglesia en Dallas, de trabajar en el seminario, pensar que yo iba a estar muchos años como profesor allí y en mis funciones administrativas, de la noche a la mañana me encontré que no había nada, que tenía que regresar a Cleveland, Tennessee, a comenzar una iglesia, cuando mi iglesia ya estaba creciente. La iglesia misma me dijo, ¿cuánto usted necesita para que se quede aquí? Y tuve que dejarlo porque lo que me pidieron fue que me fuera a Cleveland y estuviera allí y comenzara a trabajar en una iglesia que apenas tenía 30, 40 miembros y no había dinero. Para mí fue injusto, para nosotros fue una crisis. Pero yo entendí que 20 y pico de años atrás, o no sé cuántos años en ese momento, yo había entregado en la dirección de mi vida en la mano de una iglesia que yo creo en ella. Y en ese momento me pareció injusto, pero obedecí a la iglesia. Y en algún momento el Señor me hizo saber de que esa obediencia iba a ser recompensada por una dirección del Señor a un lugar donde yo tenía que llegar. Entonces, en algún momento uno tiene que entender de que Dios está usando a la iglesia y que uno no entiende ese momento histórico de su vida, pero que Dios está al control y Él nos llevará hacia el lugar y va a utilizar la organización. Puede que haya una versión diferente a eso y decir, hay que obedecer, y a veces agarramos textos bíblicos y los utilizamos como nos da la gana, ¿no? Hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Pero si la iglesia es de Dios y yo obedezco a la iglesia, no estoy obedeciendo a Dios. De esta manera agradecemos, hermanos,
su aportación para cada uno de nosotros. Una vez más, les damos las gracias y terminamos con un fuerte aplauso, por favor.